¿Y si te dijera que tu mente es la primera batalla del día y también la última? ¿Y si gran parte de tu sufrimiento no viene de lo que te pasa, sino de cómo decides enfrentarlo? ¿Y si llevaras dentro de ti una fuerza capaz de transformar tu vida por completo, pero aún no has aprendido a usarla? El estoicismo no es una filosofía antigua olvidada entre páginas polvorientas. Es una brújula atemporal, un manual silencioso para aquellos que desean ser más fuertes, más sabios y más libres, sin depender del mundo exterior. Durante siglos, emperadores, guerreros, pensadores y ciudadanos comunes han encontrado en estas enseñanzas no solo consuelo, sino poder. En este video descubrirás 12 lecciones estoicas que no buscan impresionarte sino despertarte. Lecciones diseñadas para romper patrones de debilidad, calmar la mente en medio del caos y devolverte el control sobre tu vida. Cada una de ellas encierra una verdad sencilla pero profundamente transformadora que puedes aplicar desde hoy mismo, no cuando estés listo, no cuando todo esté en orden, sino ahora. Si alguna vez te has sentido atrapado en tus propios pensamientos, abrumado por la vida o estancado en tus metas, lo que estás a punto de escuchar puede marcar un antes y un después. Prepárate porque este no es un mensaje motivacional más, es un llamado a tu propia grandeza. Acepta lo que no puedes cambiar. Hay una verdad silenciosa que muchos tardan años en descubrir. Buena parte de nuestro sufrimiento no proviene de lo que ocurre, sino de nuestra lucha inútil por cambiar lo que está fuera de nuestro alcance. Es como si cada día quisiéramos detener el viento con las manos o devolver el agua al río una vez que ha pasado. Esta resistencia a lo inevitable es, según los estoicos, una de las principales fuentes del dolor humano. No es el mundo el que nos castiga, sino nuestras expectativas sobre cómo debería ser. Marco Aurelio, emperador y filósofo, lo dijo con una claridad que atraviesa los siglos. No es eso lo que te molesta, sino tu juicio sobre ello. En esta frase hay más sabiduría de la que parece, porque no es el hecho en sí, una palabra hiriente, una pérdida inesperada, un revés profesional, lo que perturba la paz, sino la forma en que lo interpretamos, lo resistimos, lo amplificamos mentalmente. Nuestra mente, cuando no está entrenada, actúa como un eco que multiplica el ruido en lugar de disolverlo. Por eso el primer paso hacia la serenidad no es cambiar lo externo, sino aprender a distinguir lo que está en nuestras manos de lo que no. Parece simple, pero requiere práctica y sobre todo humildad. Pregúntate en cada situación difícil, ¿esto depende de mí? Si la respuesta es no, entonces es hora de soltar. No con resignación pasiva, sino con aceptación activa. Soltar no es rendirse, es un acto de sabiduría. Es dejar de pelear batallas que solo desgastan el alma. La clave está en redirigir nuestra energía. Cada vez que intentamos controlar a los demás, corregir el pasado o anticipar todos los posibles fracasos del futuro, agotamos recursos mentales y emocionales que podríamos usar en lo que sí depende de nosotros: nuestras decisiones, nuestra actitud, nuestras acciones concretas. Allí, en ese terreno firme, es donde el estoicismo cobra sentido y fuerza. Porque aunque no podamos decidir lo que nos pasa, siempre podemos decidir cómo lo afrontamos. Cuando entiendes esto, algo cambia. Dejas de ser una hoja arrastrada por el viento y comienzas a convertirte en el timonel de tu barco, incluso si hay tormenta. Aceptar no es indiferencia, es claridad, es ver las cosas como son y no como quisiéramos que fueran. Y desde esa claridad actuar con inteligencia sin desperdiciar un solo gramo de energía en lo inútil. Este principio cobra vida especialmente en los momentos de crisis, cuando perdemos algo que valorábamos, cuando una relación cambia, cuando una oportunidad se esfuma. Es fácil caer en el lamento, en el sí tan solo o el por qué a mí. Pero esas preguntas no transforman, solo desgastan. El estoicismo nos invita a reemplazarlas por otras más fértiles. ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo crecer a partir de esta situación? ¿Qué parte de esto depende de mí? Imagina, por ejemplo, que alguien te ofende. Tu primera reacción puede ser de enojo, de herida, de revancha.
Pero si aplicas la lección estoica, das un paso atrás y te preguntas, ¿puedo controlar lo que el otro piensa o dice? No. Puedo controlar cómo respondo, cómo lo interpreto, cómo dejo que eso me afecte. Sí. Entonces, en vez de reaccionar con rabia, eliges el silencio o la calma, y en ese acto pequeño, casi invisible, hay una revolución interna. Has roto el patrón automático. Has ganado libertad. La aceptación no te hace débil, te hace eficiente. Elimina la fricción con lo inevitable. Te permite avanzar con ligereza, sin cargar con el peso de lo que no puedes mover. Como un buen navegante que no maldice el viento sino que ajusta las velas. Como el sabio que no suplica que el invierno no llegue, sino que se prepara y encuentra belleza en su silencio. Este es quizás uno de los grandes regalos del estoicismo, enseñarte a vivir sin la necesidad de que todo salga como tú quieres. Porque cuando ya no dependes del mundo para estar en paz, encuentras una fortaleza interna que nada puede arrebatarte. La aceptación es una forma de poder, es la puerta a una vida más libre, más consciente, más plena. Recuerda, no eres víctima de lo que ocurre fuera, solo te afecta lo que dejas entrar dentro. Y tú tienes la llave. En la próxima lección hablaremos sobre cómo responder en lugar de reaccionar y cómo ese pequeño espacio entre lo que ocurre y lo que decides hacer puede transformar tu destino. No reacciones, responde con sabiduría. Hay momentos en los que una palabra mal dicha, una mirada hiriente o un contratiempo inesperado encienden una chispa que amenaza con prender fuego a todo nuestro día. Esa chispa, si no la reconocemos a tiempo, se transforma en una reacción impulsiva, una respuesta agresiva, un grito innecesario, una decisión de la que luego nos arrepentimos. Pero, ¿y si te dijera que entre ese estímulo y tu reacción existe un espacio invisible y que en ese espacio habita tu verdadera libertad? Los estoicos comprendían que el ser humano no está destinado a ser esclavo de sus emociones, sino arquitecto de sus respuestas. Epicteto lo expresó con precisión: no son los eventos en sí los que nos alteran, sino el juicio que emitimos sobre ellos. Lo que quiere decir es que no somos marionetas del mundo exterior, sino que poseemos, si sabemos usarla, una fuerza interior capaz de decidir cómo actuar frente a cualquier situación. Piensa por un momento en la diferencia entre reaccionar y responder. Reaccionar es automático. Es dejarse arrastrar por el primer impulso, por la ira, el miedo, la frustración. Es permitir que el mundo determine tu comportamiento. Responder, en cambio, es un acto consciente. Es detener el impulso, observarlo y luego elegir cómo actuar de forma alineada con tus valores y con tu propósito. En ese pequeño intervalo entre lo que ocurre y lo que decides hacer, reside tu poder personal. Ese poder se cultiva. No se trata de reprimir las emociones o de fingir indiferencia, sino de comprenderlas sin dejarse arrastrar por ellas. Cuando alguien te provoca, cuando algo no sale como esperabas, tienes una oportunidad de oro de mostrarte a ti mismo que tú gobiernas tu interior. La primera técnica, simple pero transformadora, consiste en detenerte. Literalmente, no contestes de inmediato. No escribas ese mensaje aún. No tomes una decisión bajo el calor del momento. Detente. Respira. Respira profundamente. En ese acto tan básico estás interrumpiendo la cadena de reacciones automáticas. Estás recuperando la claridad. Luego observa la emoción que ha surgido. Es ira, es miedo, es tristeza. Nómbrala, no la rechaces. Solo mírala de frente como quien reconoce a un visitante, pero no le ofrece quedarse para siempre. Después, hazte una pregunta fundamental. ¿Cómo respondería mi mejor versión en este momento? No desde el orgullo herido, ni desde la necesidad de tener la razón, sino desde la sabiduría que estás cultivando día a día. Al plantearte esta pregunta, comienzas a crear una distancia saludable entre tú y la emoción, y en esa distancia aparece la lucidez, la templanza, el dominio propio. Responder con sabiduría no significa dejar pasar todo ni permitir abusos, significa elegir el momento adecuado.
la palabra justa, el tono sereno que abre caminos en lugar de cerrarlos. Significa actuar con intención y no con impulso. Significa asumir que cada acto, por pequeño que sea, es una oportunidad de ejercer tu libertad y afirmar quién eres. Este principio tiene un efecto directo en nuestras relaciones. Piensa en cuántos conflictos podrían haberse evitado si una de las partes hubiese elegido respirar antes de hablar, cuántas amistades, parejas, familias se habrían fortalecido si en lugar de reaccionar alguien hubiera respondido con madurez. El control emocional no es frialdad, es inteligencia afectiva. Es saber que no todo merece una respuesta inmediata y que a veces el mayor acto de fortaleza es el silencio. Y sin embargo no es fácil, nadie dijo que lo fuera. Pero aquí está lo fascinante del estoicismo. No te exige perfección, te pide práctica. Cada vez que eliges no reaccionar, estás entrenando a tu mente para ser libre. Cada vez que eliges responder con calma, estás demostrando que no eres rehén de tus emociones. Poco a poco, esa capacidad se fortalece como un músculo que se entrena con disciplina. Imagínate por un momento, en medio de una situación tensa, alguien te acusa injustamente, o surge una discusión familiar incómoda. Sientes que la sangre te hierve, que la respuesta ya está en la punta de la lengua. Pero recuerdas esta lección, te detienes, respiras, tomas una pausa, y en vez de disparar palabras que luego no podrás borrar, eliges la serenidad. Ese gesto aparentemente simple puede cambiar no solo el curso de esa conversación, sino la percepción que tienes de ti mismo. Porque al final, no se trata solo de cómo tratas a los demás, sino de cómo te tratas a ti. Cuando eliges responder con sabiduría, te estás mostrando respeto, estás reconociendo tu dignidad, estás viviendo de acuerdo a tu esencia más elevada. Así que la próxima vez que la vida te ponga a prueba, y lo hará, recuerda, entre el impulso y la acción, existe un espacio. Haz lo tuyo. En ese espacio está tu paz. En ese espacio estás tú. En la siguiente lección, exploraremos por qué no debemos esperar a estar motivados para actuar y cómo convertir la disciplina en la verdadera fuerza que te acerca, paso a paso, a tu mejor versión. Actúa sin esperar motivación. Vivimos en una época donde la motivación se ha convertido en una especie de ídolo moderno. Se habla de ella en libros, en conferencias, en redes sociales. Se le espera como quien aguarda un rayo de luz que de repente iluminará el camino y despertará en nosotros una energía imparable. Pero hay una verdad incómoda que pocos quieren aceptar. La motivación es frágil, volátil, caprichosa. Aparece cuando menos se necesita y desaparece justo cuando más la requerimos. Si dependes de ella para moverte, estarás condenado a avanzar a golpes de azar y no de voluntad. Los estoicos nunca confiaron en la motivación. Ellos sabían que esperar sentirse con ganas de actuar es como esperar que el clima sea perfecto para salir a luchar. Marco Aurelio, por ejemplo, no escribió sus reflexiones esas que han sobrevivido siglos durante un retiro tranquilo junto al mar. Lo hizo desde el corazón del caos, guerras, responsabilidades imperiales, traiciones. Su pluma no dependía del ánimo del día, sino de su deber, de su compromiso con su propia mejora. Esa es la verdadera fortaleza. Actuar no porque se siente bien, sino porque es lo correcto. Y es aquí donde nace la distinción más poderosa. No vivas según cómo te sientes. Vive según quién quieres ser. Si quieres ser disciplinado, no esperes a sentirte motivado. Actúa como alguien disciplinado. Si quieres ser fuerte, no esperes a que llegue la ocasión perfecta. Compórtate como alguien fuerte. Ahora, tu identidad se forja a través de tus actos repetidos, no de tus estados emocionales. Las emociones van y vienen, pero lo que haces a pesar de ellas construye tu carácter. La clave está en cambiar la pregunta. En lugar de decirte, tengo ganas de hacer esto, plantea, esto me acerca a la persona que quiero ser.
Esta simple reconfiguración mental puede transformar por completo tu forma de enfrentar el día, porque si permites que tus emociones dirijan tus acciones, estarás atrapado en un ciclo interminable de inconstancia. Pero si colocas tu ideal como guía a ese futuro tú que admiras y respetas, entonces cada acción se convierte en un paso sólido hacia tu destino. Imagina por un momento un atleta de élite, un concertista, un cirujano, un padre comprometido. ¿Crees que todos los días se levantan con ganas de hacer lo que hacen? Claro que no. También tienen dudas, cansancio, frustraciones. Pero hay algo que los empuja más allá de sus estados de ánimo: el compromiso, la comprensión profunda de que no se trata de esperar sino de cumplir, que el verdadero crecimiento no se da cuando te sientes inspirado, sino cuando haces lo que debes, incluso cuando no tienes ganas. Esta mentalidad tan simple como poderosa te convierte en alguien confiable, sólido, resistente. Mientras otros esperan que las condiciones sean favorables, tú te entrenas para actuar en cualquier clima emocional. Y es ahí, justo ahí, donde ocurre la diferencia que transforma una vida mediocre en una vida con propósito. Porque el que actúa solo cuando le apetece, se queda en el mismo lugar. Pero el que actúa incluso cuando no le apetece, avanza sin detenerse. Los estoicos hablaban de la autodisciplina como una forma de libertad. Cuando eres capaz de hacer lo correcto aún en ausencia de ganas, te liberas del yugo emocional, del vaivén anímico, de la tiranía del «no me siento listo». Esa libertad no se experimenta con euforia, sino con serenidad, con la paz que nace de saber que hiciste lo que debías hacer, aunque nadie te lo exigiera. Con la dignidad que se cultiva en lo invisible, en las decisiones privadas, en los pequeños actos cotidianos de coraje silencioso. Por eso, cada vez que enfrentes un momento de duda o pereza, recuérdalo. La motivación no es el motor, es un visitante ocasional. Tu motor verdadero es tu visión de futuro, tu autodominio, tu capacidad de comprometerte contigo mismo por encima de tus estados emocionales. Pregúntate, ¿qué haría hoy la mejor versión de mí? Y hazlo, aunque sea incómodo, aunque no tengas ganas, aunque nadie te vea, porque esas acciones invisibles son las que construyen los cimientos de una vida extraordinaria. No esperes al momento perfecto, no lo necesitas. El único momento que tienes es este, y la acción que tomes ahora, por pequeña que parezca, lleva consigo el poder de transformarlo todo, porque no se trata de sentir primero para actuar después, sino de actuar con convicción, hasta que el sentimiento se alinee con tu propósito. En la próxima lección, exploraremos cómo transformar el dolor, esa experiencia inevitable, en un maestro silencioso, y cómo tu interpretación puede convertirlo en una herramienta de poder en lugar de una condena. Usa el dolor como maestro. Tarde o temprano, el dolor llama a nuestra puerta. No pregunta si estamos listos, no nos ofrece elegir el momento ni la forma. Simplemente aparece en la pérdida de un ser querido, en una traición inesperada, en la enfermedad, en el fracaso. Y cuando lo hace, no hay motivación que lo disuelva, ni disciplina que lo evite. Lo único que puede cambiar y que siempre está en nuestras manos es la manera en que lo enfrentamos. Para los estoicos, el dolor no era un enemigo que debía eliminarse, sino un maestro silencioso que podía forjar nuestro carácter. Entendían que la vida en su esencia más pura está tejida de contrastes, luz y sombra, gozo y pérdida, esperanza y dificultad. Resistirse a esa dualidad es como intentar que el mar no tenga olas. El dolor, por incómodo que sea, cumple un propósito más profundo del que solemos reconocer. Nos despierta, nos confronta, nos transforma. Séneca, con la lucidez que lo caracteriza, nos dejó una frase que desarma excusas. No es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que son difíciles. Esta afirmación encierra una verdad poderosa. Muchas veces el sufrimiento prolongado no nace del dolor mismo, sino de nuestra negativa a enfrentarlo con valentía. Nos instalamos en la queja, en la autocompasión, en la resistencia. Y es allí,
donde el dolor se convierte en sufrimiento, donde lo inevitable se vuelve insoportable. Pero cuando decidimos mirar al dolor de frente sin adornos ni dramatismos, algo cambia. El mismo dolor que parecía debilitarnos comienza a revelarnos fortalezas que no sabíamos que teníamos, porque cada desafío, si lo asumimos con conciencia, nos obliga a crecer, nos hace más humildes, más resilientes, más sabios. En lugar de preguntarnos, ¿por qué me pasa esto a mí?, el estoicismo nos invita a formular una pregunta distinta. ¿Cómo puedo usar esto para ser más fuerte? Imagina por un momento a los grandes personajes de la historia, aquellos que admiramos por su temple, por su capacidad de resistir y seguir adelante. Ninguno de ellos tuvo un camino fácil. Los atletas que baten récords han conocido el dolor del entrenamiento extenuante. Los emprendedores que inspiran al mundo han fracasado más veces de las que celebran. Los líderes que dejan huella han sentido el peso de decisiones solitarias y difíciles. Todos ellos en algún momento tuvieron la opción de huir del dolor o aprender de él, y eligieron aprender. Cuando dejas de ver el dolor como una amenaza y comienzas a considerarlo como una etapa más del proceso de crecimiento, todo adquiere otro sentido. Ya no lo vives como un castigo, sino como una herramienta. Descubres que no hay fortaleza real sin prueba, que no hay serenidad auténtica sin haber atravesado la tormenta. El carácter se forja en la dificultad, no en la comodidad. Y ese carácter es lo que sostiene nuestra vida cuando todo lo demás tambalea. Hay dolores que no podemos evitar, y está bien que así sea. No vinimos a este mundo para esquivar cada golpe, sino para templarnos con ellos. Como el acero que se vuelve más resistente tras cada martillazo, nuestra mente y nuestro espíritu también necesitan fricción para fortalecerse. El dolor, cuando se acepta con sabiduría, pule nuestras asperezas, depura nuestras prioridades y nos recuerda lo que realmente importa. El estoicismo no nos promete una vida sin dificultades. Sería ingenuo pensar así. Lo que nos ofrece es una forma de vivir en la que el dolor no nos define ni nos destruye. Nos enseña a atravesarlo con dignidad, a no permitir que nos robe el sentido, a usarlo como combustible para transformarnos. Nos invita a mirar la adversidad no como un muro infranqueable, sino como una escalera oculta que solo se revela al que decide subir. Esto no significa negar el dolor ni reprimir lo que sentimos. Al contrario, implica honrarlo, darle su espacio, pero sin convertirlo en el centro de nuestra existencia. Implica permitirnos llorar si es necesario, pero levantarnos luego con más claridad, con más dirección, porque cada vez que atravesamos una dificultad con coraje, nos convertimos en una versión más sólida de nosotros mismos. Y cuando mires atrás, cuando recuerdes esos momentos en los que todo parecía derrumbarse, quizás descubras que fueron justamente esos momentos los que más te hicieron crecer, que el dolor no fue tu enemigo sino tu aliado silencioso, que no fue el fin, sino el principio de una nueva etapa, que lo difícil no te venció, te moldeó. En la siguiente lección, hablaremos sobre un enemigo más silencioso que el dolor, la comodidad, y cómo cuando se convierte en refugio permanente, puede debilitar tu carácter sin que te des cuenta, porque no solo el sufrimiento desafía tu fortaleza, también lo hace la tentación de una vida demasiado fácil. La comodidad debilita el carácter. Vivimos en una era diseñada para evitar el más mínimo roce con la incomodidad. Con solo un clic, obtenemos comida sin movernos de casa. Con una pantalla, entretenemos la mente sin esfuerzo alguno. Los avances tecnológicos han hecho nuestra vida más fácil. Sí, pero también han generado un efecto secundario silencioso. Han atrofiado poco a poco nuestra voluntad, porque cuando todo está al alcance sin desafío, la mente se acostumbra a no luchar, y un espíritu que no lucha se debilita. Los estoicos advirtieron esto siglos atrás, sin necesidad de teléfonos inteligentes ni automatización. Sabían que una vida demasiado cómoda no fortalece, sino que adormece. Séneca, en sus cartas, recomendaba de vez en cuando dormir en el suelo, comer con frugalidad, vestir de forma austera,
no por masoquismo, sino como entrenamiento voluntario, porque entendía que si uno se acostumbra a lo fácil, cualquier golpe de la vida se vuelve insoportable. La comodidad prolongada no es descanso, es desgaste disfrazado. Hoy confundimos confort con bienestar. Pensamos que evitar todo esfuerzo es el camino hacia una vida plena, pero la verdad es otra sin incomodidad. No hay crecimiento. El músculo no se fortalece en reposo sino en tensión. Lo mismo ocurre con el carácter. Cada vez que eliges lo fácil, pierdes una oportunidad de expandir tus límites. Cada vez que evitas lo difícil, renuncias a una versión más fuerte de ti mismo. El cuerpo humano es una metáfora perfecta. Cuando entrenamos con disciplina, los músculos sufren microdesgarros. Ese dolor, lejos de ser una señal de debilidad, indica que el cuerpo está respondiendo, adaptándose, volviéndose más resistente. Si nunca sometemos al cuerpo a ese tipo de estrés, permanece cómodo, pero débil. Lo mismo sucede con nuestra mente, con nuestra voluntad, con nuestra capacidad de resistir la adversidad. Ahora bien, no se trata de buscar sufrimiento innecesario, ni de convertir la vida en una serie de obstáculos sin descanso. Se trata de exponerse con intención a situaciones que desafíen tus límites, de levantarte un poco más temprano, aunque el cuerpo te pida quedarte, de afrontar una conversación difícil en lugar de evadirla, de decir no cuando es más cómodo decir sí, de esforzarte cuando nadie te exige hacerlo. Es en esas pequeñas decisiones donde se forja el temple. La incomodidad no tiene por qué ser extrema para ser útil. Basta con romper cada día una pequeña barrera autoimpuesta. Tal vez esa barrera sea el miedo al ridículo, la pereza acumulada o la tendencia a posponer lo importante. Al enfrentarlas te recuerdas a ti mismo, que tú mandas sobre tu vida, no tus impulsos, y ese recordatorio vale más que cualquier recompensa externa. Los estoicos proponían la incomodidad voluntaria como una forma de fortaleza anticipada. Si entrenas tu cuerpo y tu mente para tolerar el esfuerzo cuando la vida te enfrente a un desafío real, y lo hará, estarás preparado. Mientras otros colapsan, al primer contratiempo, tú ya habrás desarrollado la resistencia interna necesaria para mantenerte en pie, y esa resistencia no se construye en el sofá, se construye en el esfuerzo diario, en lo incómodo, en lo que muchos evitan, pero tú eliges. Además, la incomodidad consciente tiene un efecto colateral profundamente positivo. Revaloriza el placer. Solo quien ha sentido hambre disfruta realmente una comida. Solo quien ha entrenado bajo la lluvia agradece el abrigo. Solo quien ha enfrentado desafíos internos comprende la serenidad como un regalo y no como un derecho. Al experimentar cierta incomodidad elegida, la vida cotidiana se vuelve más rica, más nítida, más plena. También es importante entender que al evitar la incomodidad, muchas veces estamos evitando nuestro propio potencial. Nos decimos que no es el momento, que mañana será mejor que ahora, no es necesario. Pero esas justificaciones solo alimentan una debilidad que se disfraza de prudencia. El verdadero crecimiento no tiene horario ni condición perfecta. Comienza justo donde terminas de ponerte excusas, y así poco a poco tu identidad se transforma. Ya no eres alguien que solo actúa cuando es fácil, sino alguien que avanza a pesar de la dificultad. Ya no temes al desafío, lo buscas. Ya no te paraliza el esfuerzo, lo valoras, porque has comprendido que cada acto de incomodidad voluntaria es una declaración. Estoy dispuesto a crecer. En la próxima lección hablaremos de un enemigo aún más sutil que la comodidad, la queja constante, y descubriremos cómo ese hábito tan común como corrosivo drena tu energía y debilita tu mente, impidiéndote tomar control real sobre tu vida. Porque si no eres dueño de tus palabras, mucho menos lo serás de tus acciones. No te quejes, resuelve. Hay un hábito que se disfraza de desahogo, que se justifica como natural, que incluso parece inofensivo, pero que en realidad nos roba más fuerza de la que imaginamos: la queja constante. Quejarse se ha convertido en una respuesta automática ante la frustración, el cansancio,
la adversidad. Nos quejamos del clima, del tráfico, de las personas, del sistema, de la suerte. Pero rara vez nos detenemos a pensar, ¿de qué me sirve esta queja? ¿Está resolviendo algo o solo está drenando mi energía? Los estoicos lo veían con claridad. Cada palabra que sale de tu boca puede ser un acto de construcción o de desgaste, y la queja, lejos de ser una solución, es una forma pasiva de resistencia. Nos da la ilusión de que hacemos algo cuando en realidad solo estamos alimentando el problema. Es como remover una herida, una y otra vez esperando que sane más rápido. Lo único que logramos es profundizar el dolor. Quejarse es fácil. No exige reflexión, ni acción, ni responsabilidad. Solo requiere enfocarse en lo que está mal, sin comprometerse a cambiarlo. Pero ese aparente alivio momentáneo tiene un costo. Nos mantiene estancados, nos debilita mentalmente, nos aleja de la solución, porque mientras más nos quejamos, menos energía tenemos para actuar. Es una ecuación simple. Lo que alimentas crece. Si alimentas tu inconformidad, esta ocupará todo tu espacio mental. Si alimentas la acción, generarás transformación. El estoicismo propone un giro radical simple pero poderoso. Cuando enfrentes una situación difícil, en vez de preguntar ¿por qué me pasa esto a mí?, cambia la pregunta por ¿qué puedo hacer al respecto? Esa sola modificación transforma tu rol en la historia de víctima a protagonista, de alguien que sufre pasivamente a alguien que toma decisiones. El foco cambia del problema a la posibilidad, del lamento a la solución. No se trata de negar la realidad ni de fingir que todo está bien. Se trata de asumir que incluso en medio del caos siempre hay algo que puedes hacer. Puede ser un pequeño paso, una conversación pendiente, una decisión postergada, un cambio de perspectiva, pero ese gesto, por pequeño que parezca, es la semilla de una nueva dirección. Los estoicos no esperaban que el mundo fuera justo o fácil, solo se concentraban en lo que estaba bajo su control, su respuesta. Imagina que estás atravesando una crisis personal. Tal vez perdiste algo importante, tal vez una relación terminó, tal vez tus planes se vinieron abajo. Es normal sentir tristeza, frustración, incertidumbre. Pero una vez que esa emoción ha sido reconocida, tienes dos caminos: seguir quejándote o comenzar a actuar. La queja te ata al pasado, la acción te abre al futuro. La queja te encierra, la acción te libera. ¿Y qué pasa si la solución no es inmediata? Si no sabes por dónde empezar, incluso entonces moverte es mejor que quedarte quieto. La búsqueda activa de una salida genera claridad. El compromiso con la mejora, aunque no dé frutos al instante, fortalece tu carácter. Cada intento sincero por resolver algo, por pequeño que sea, te devuelve poder sobre tu vida. Además, hay algo profundamente transformador en cambiar tu narrativa interna. Cuando dejas de decir «esto me pasa a mí» y comienzas a pensar «esto me está enseñando algo», tu mente se reconfigura. Dejas de ver el obstáculo como una barrera y empiezas a verlo como una herramienta. Ya no se trata de evitar el problema, sino de enfrentarlo con una actitud que construye. Y esa actitud no solo te ayuda a resolver lo que tienes delante, también moldea la forma en que enfrentas todo lo que está por venir, porque la vida no dejará de ponerte a prueba. Lo que puede cambiar y cambiarlo todo es tu manera de responder. La disciplina de no quejarte innecesariamente es en el fondo una forma de respeto por ti mismo, de decirte «no voy a perder ni un segundo más alimentando lo que me debilita». Haz la prueba. La próxima vez que sientas el impulso de quejarte, detente un momento, respira, y en lugar de dejar quejarse a tu voz interna, formula una pregunta. ¿Qué acción puedo tomar ahora mismo que me acerque a una solución? Tal vez no tengas todas las respuestas, tal vez no puedas cambiar todo de inmediato, pero habrás dado un paso, y ese paso vale más que 1000 lamentos. En la siguiente lección hablaremos del sufrimiento y de una verdad que pocos se atreven a mirar de frente, que en gran parte no depende de lo que nos pasa, sino de la interpretación que hacemos de ello, porque no es el dolor el que nos destruye, sino la manera en que decidimos cargarlo. Tu sufrimiento depende de tu actitud.
A veces lo que nos duele no es tanto lo que sucede, sino la historia que nos contamos sobre lo que sucede. Dos personas pueden atravesar exactamente la misma situación, la pérdida de un trabajo, una ruptura, una enfermedad, y sin embargo, una se hunde en la desesperanza, mientras la otra crece, se reinventa, se fortalece. ¿Por qué? ¿Cómo puede el mismo evento generar efectos tan distintos? La respuesta, aunque incómoda, es profundamente liberadora. No es el hecho lo que determina el sufrimiento, sino la actitud con la que lo enfrentas. Los estoicos lo entendieron con una claridad admirable. Marco Aurelio lo dejó escrito en sus meditaciones. Si te atormenta algo externo, no es eso lo que te afecta, sino tu juicio sobre ello. Y eso puedes cambiarlo ahora mismo. Esta frase leída con atención contiene una de las llaves más poderosas del pensamiento estoico, porque si el sufrimiento no depende enteramente de lo que pasa, sino de cómo lo interpretamos, entonces no somos víctimas del mundo, sino autores de nuestra experiencia. Esto no significa negar el dolor ni fingir que todo está bien. Significa reconocer que aunque no elijas lo que ocurre, sí puedes elegir la lente con la que lo miras. Puedes asumir una posición de poder interior incluso cuando el exterior se derrumba. Puedes decidir que lo que te pasa no será lo que te define, sino lo que te impulsa. Esa es la diferencia entre resignarse y aceptar, entre sufrir ciegamente o aprender a través del dolor. Cuando cambiamos la perspectiva, cambian también nuestras emociones. Y cuando cambian nuestras emociones, nuestras acciones se transforman. Por ejemplo, si interpretas una traición como una catástrofe, reaccionarás con rabia, desconfianza, dolor paralizante. Pero si eliges verla como una lección, como un filtro natural que revela quién merece tu confianza, entonces lo mismo que te hería se convierte en una fuente de claridad. No cambió el hecho, cambió tu enfoque, y eso lo cambia todo. El sufrimiento innecesario surge muchas veces de la expectativa de que la vida debería ser diferente, que todo debería salir como queremos, que las personas deberían actuar de una cierta manera, que el mundo nos debe algo, pero la realidad no responde a deseos, sino a leyes más grandes, más impasibles. Y cuando chocamos con esa realidad sin haber trabajado nuestra actitud, sufrimos, no porque la vida sea cruel, sino porque nos resistimos a lo que es. Aceptar no es lo mismo que conformarse. Aceptar es ver lo que hay sin adornos, sin negaciones, y desde ahí actuar con sabiduría. Cambiar la pregunta, ¿por qué a mí? ¿Para qué me ha sucedido esto? Transforma la queja en reflexión, reemplaza el lamento por crecimiento. Nos devuelve la dignidad que habíamos entregado a los acontecimientos. Porque la actitud en el fondo es un acto de soberanía. Es decirle al mundo, tal vez no puedo controlarte, pero no permitiré que determines quién soy. Y aquí es donde el estoicismo se vuelve profundamente práctico. No se trata solo de filosofía, se trata de vida. De aprender, por ejemplo, a observar nuestros pensamientos cuando algo sale mal, de detectar la narrativa interna que alimenta nuestro sufrimiento, de cuestionar con firmeza esa voz que dice, esto es insoportable, esto es injusto, no lo voy a superar. Y entonces, introducir una pausa, una brecha. ¿Y si esto también puede ser útil? ¿Y si esto me está revelando algo que necesitaba ver? ¿Y si esto no es un castigo, sino una prueba de mi fortaleza? Esa manera de pensar no se logra de un día para otro. Requiere práctica, requiere fallar y volver a intentarlo. Requiere sobre todo deseo genuino de crecer, pero cada vez que eliges una actitud consciente, aunque el entorno no cambie, tú sí lo haces. Y cuando tú cambias, el mundo ya no te impacta de la misma forma. Recuperas el equilibrio incluso en medio del temblor. Encuentras sentido donde antes solo había queja, y lo que parecía un muro se convierte en un espejo. Recuerda esto, no puedes evitar que las olas lleguen, pero puedes aprender a surfearlas. Y esa habilidad, esa inteligencia emocional templada por la razón, es la que te protege de ser arrastrado por cada tormenta. Porque al final no es lo que pasa lo que te destruye, sino cómo decides llevarlo contigo. En la próxima lección,
Hablaremos sobre un enemigo aún más engañoso, la postergación, y exploraremos cómo el hábito de aplazar decisiones, aunque parezca inofensivo, es una forma silenciosa de traicionarte a ti mismo, porque cada vez que pospones tu acción, también estás posponiendo tu transformación. Elige la acción sobre la excusa. Hay una voz dentro de ti que conoce el camino, una parte que sabe lo que tienes que hacer, que te susurra cuál es el siguiente paso, que intuye la dirección correcta, incluso cuando el panorama parece borroso. Pero también hay otra voz más cómoda, más ruidosa, más hábil para seducirte. Esa es la voz de la excusa, la que justifica la inacción, la que aplaza, la que te convence de que ahora no es el momento adecuado. Y entre esas dos voces, cada día se libra una batalla silenciosa. De ese combate depende tu destino. La procrastinación, ese hábito de postergar lo importante, es uno de los enemigos más peligrosos del progreso personal. Se presenta disfrazada de prudencia, de necesidad de descanso o incluso de perfeccionismo. No empieces hoy. Aún no estás listo. Espera un poco más. Mañana tendrás más claridad. Hazlo cuando sientas más energía. Pero ese mañana no existe. Es un espejismo que se aleja cada vez que crees estar cerca, y mientras lo persigues, la vida sigue. El tiempo no se detiene. La oportunidad que parecía eterna se diluye, y con ella se esfuma también una parte de tu potencial. Los estoicos no creían en esperar el momento perfecto. Sabían que la única certeza está en el presente. El futuro es incierto, y el pasado inmodificable. Pero el ahora, este instante, es real, tangible, disponible. Es aquí donde puedes actuar, es aquí donde comienza la transformación. Epicteto lo decía con contundencia: no esperes que las circunstancias te impulsen, impúlsate tú mismo. La acción es el único antídoto real contra la parálisis. No necesitas tenerlo todo resuelto para empezar. No hace falta que sientas una seguridad absoluta. Lo que realmente importa no es cuán preparado te crees, sino cuán comprometido estás. Cada decisión que tomas, por pequeña que sea, moldea tu carácter. Cada paso, incluso si es incierto, te aleja del estancamiento. Porque el éxito, entendido no como aplausos externos, sino como coherencia interna, no es producto de una gran hazaña, sino del arte de persistir, de hacer lo que tienes que hacer todos los días, incluso cuando nadie te observa. Actuar no es garantía de que todo saldrá bien, pero no actuar, eso sí, es garantía de que nada cambiará. Las excusas pueden parecer inofensivas, pero son cadenas invisibles. Te mantienen cómodo, pero también te mantienen limitado. Y la incomodidad que evitamos hoy se convierte en frustración acumulada mañana. Por eso, cada vez que sientas la tentación de posponer, hazte esta pregunta: ¿qué haría hoy la versión de mí que ya logró lo que yo quiero lograr? Y luego actúa en consecuencia, aunque sea con un gesto mínimo, porque ese pequeño movimiento es ya un acto de rebeldía contra la excusa. Es importante también que reconozcas que no necesitas una gran acción para generar un gran cambio. A veces basta con una llamada que has evitado, una página escrita, un entrenamiento realizado, un sí que has estado postergando, o un no necesario que te has negado a decir. Estas decisiones cotidianas, humildes y repetidas, son las que construyen una vida sólida, porque lo que haces cada día importa más que lo que haces de vez en cuando. Y es ahí donde la acción se convierte en una filosofía de vida. Recuerda, no hacer nada también es una elección. Cada vez que eliges no actuar, estás diciéndole al universo que prefieres seguir en el mismo lugar. Pero también cada vez que eliges moverte, aunque sea sin garantías, estás reafirmando tu compromiso con tu crecimiento. No esperes una señal divina ni un golpe de inspiración. Sé tú mismo quien se pone en marcha. La motivación llega después del movimiento, no antes. El mundo no necesita más personas que sueñen sin actuar. Necesita hombres y mujeres dispuestos a levantarse, incluso cuando la duda los acompañe. Personas que comprendan que cada paso tiene valor, aunque nadie lo celebre. Porque quien actúa hoy construye su mañana, y quien actúa a pesar del miedo lo trasciende.
Haz de la acción un principio, no una excepción. Que tu vida no sea una acumulación de intenciones pendientes, sino un testimonio de decisiones valientes. Al final del día no serás juzgado por lo que pensaste hacer, sino por lo que hiciste, a pesar de todo. En la próxima lección abordaremos una dimensión aún más profunda, la relación con nuestros propios pensamientos. Porque si no aprendemos a observarlos con desapego, terminaremos creyendo que somos todo lo que nuestra mente dice, y eso nos aleja de nuestra verdadera libertad. No eres tus pensamientos. La mente humana es prodigiosa. Puede imaginar mundos que no existen, resolver problemas complejos, recordar con asombrosa precisión, proyectar futuros y repasar pasados. Pero también puede convertirse en una cárcel invisible cuando no aprendemos a observarla con distancia. Porque lo que pensamos, aunque suene real, aunque se sienta intenso, aunque nos convenza con fuerza, no siempre es verdad. Pensar algo no lo convierte en un hecho, y tú, aunque a veces lo olvides, no eres tus pensamientos, eres quien los observa. Esta diferencia aparentemente sutil es en realidad un punto de quiebre en la conciencia. Los estoicos comprendieron que la mente, si no se entrena, tiende a generar tormentas donde solo había viento. Epicteto enseñaba que no nos perturba lo que sucede, sino la interpretación que hacemos de ello. Y esas interpretaciones, esas voces internas que nos dicen, no puedo, esto es un desastre, no soy suficiente, no son la verdad absoluta. Son solo construcciones mentales, nubes pasajeras que cruzan el cielo de nuestra conciencia. Pensamientos. Hay muchos. Algunos son útiles, otros no. Algunos nos impulsan, otros nos sabotean. Pero todos comparten algo en común. Son temporales. Surgen, flotan, se disuelven. Como las nubes cambian de forma, aparecen sin aviso y se desvanecen por sí solas, a menos que decidamos aferrarnos a ellas. El problema no es que aparezcan pensamientos negativos. El problema comienza cuando los abrazamos como si fueran verdades inamovibles, cuando no los cuestionamos, cuando nos identificamos con ellos, cuando dejamos que dicten nuestras acciones y emociones. Por eso el primer paso hacia la libertad interior es simple pero profundo. Observar. En lugar de decir, estoy fracasando, di mi mente, está generando un pensamiento de fracaso. Ese pequeño cambio de lenguaje crea un espacio entre tú y la idea. Te posiciona como el testigo, no como la víctima. Y desde ahí puedes evaluar, decidir, soltar. Es una forma de recuperar el control sin tener que luchar contra la mente, sin reprimirla, solo mirando con claridad lo que está pasando dentro de ti. Este hábito de observación consciente requiere práctica. No se trata de suprimir los pensamientos ni de luchar contra ellos, sino de no alimentarlos innecesariamente, de no seguir esa cadena de ideas que si no se interrumpe termina generando ansiedad, culpa, frustración. Cuando entrenas tu atención para reconocer un pensamiento, apenas aparece como quien ve pasar una nube sin intentar detenerla, tu mente se calma. No porque los pensamientos desaparezcan por completo, sino porque ya no les das el poder de definir quién eres. Muchas personas creen que si piensan algo negativo, entonces algo malo debe estar ocurriendo, pero no es así. Los pensamientos negativos forman parte de la experiencia humana. Son el eco de nuestras inseguridades, de nuestras heridas, de nuestros miedos más profundos. Pero el hecho de que estén presentes no significa que debas obedecerlos. Puedes escucharlos sin creértelos. Puedes verlos sin seguirlos. Puedes convivir con ellos sin dejar que marquen tu camino. Imagina un cielo claro. En él aparecen nubes. Algunas son blancas, ligeras, agradables. Otras son oscuras, pesadas, amenazantes. Pero el cielo no se convierte en tormenta por su presencia. El cielo sigue siendo cielo amplio y sereno más allá de las formas que lo atraviesan. Así también eres tú, el espacio consciente en el que los pensamientos surgen y desaparecen. No te reduzcas al contenido de tu mente. Eres más vasto que cualquier idea, más profundo que cualquier creencia. Los estoicos hablaban de la importancia de conocerse a uno mismo,
pero ese conocimiento no se logra acumulando ideas sobre quién somos, sino soltando lo que no somos. No somos nuestros miedos, ni nuestras dudas, ni nuestros pensamientos más sombríos. Somos quienes pueden elegir una y otra vez cómo responder ante todo eso. La distancia entre tú y tus pensamientos es el espacio en el que nace la libertad. Cada vez que logras identificar una idea que te limita y decides no actuar, según ella, estás reconquistando tu poder interior. Cada vez que eliges el silencio en lugar de alimentar una narrativa mental desgastante, estás fortaleciendo tu discernimiento. Y cada vez que recuerdas que los pensamientos pasan, pero tú permaneces, estás afirmando tu verdadera identidad. En la siguiente lección veremos cómo la integridad no se demuestra cuando hay testigos, sino cuando nadie te observa, porque tu relación contigo mismo se construye en la intimidad de tus actos invisibles, y ahí justamente, ahí es donde se revela el verdadero carácter. Haz lo correcto, aunque nadie mire. En un mundo donde tanto se valora la apariencia, donde las acciones parecen pesar más por cuántos ojos las ven, que por la verdad que contienen hacer lo correcto, en soledad se ha vuelto un acto revolucionario. Pero para los estoicos, esta era precisamente la prueba más pura del carácter: actuar con rectitud, incluso cuando nadie aplaude, cuando nadie observa, cuando ni siquiera se espera que lo hagas, porque la virtud verdadera no busca escenario ni necesita testigos. Se cultiva en silencio en la intimidad de nuestras decisiones más invisibles. Marco Aurelio escribió: «Lo que no es bueno para el avisado, tampoco lo es para el ignorante». Es decir, el valor de un acto no depende de quién lo vea o de si hay consecuencias visibles. Lo bueno, lo justo, lo correcto, no cambia de naturaleza según las circunstancias externas. La acción noble no se adapta al entorno, permanece firme como una roca que no se mueve, aunque el mar la golpee sin cesar. La integridad es en esencia la coherencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces, incluso cuando no hay nadie para comprobarlo. No se trata de seguir reglas por miedo al castigo o por deseo de recompensa, sino de vivir según tus valores más profundos. Y esa coherencia, aunque a veces pase desapercibida para el mundo, es lo que te permite mirarte al espejo sin desvíos, caminar con la frente en alto y dormir con la conciencia en calma. Es fácil comportarse bien cuando hay alguien mirando. Es fácil parecer virtuoso si sabes que habrá reconocimiento, si hay posibilidad de aprobación o de elogio. Pero lo realmente difícil y por eso tan valioso es sostener la ética cuando no hay consecuencias inmediatas, cuando podrías beneficiarte si traicionas tus principios y nadie lo notaría. Allí, justo en ese cruce, es donde se define quién eres en realidad. Los estoicos proponían una vida guiada por la razón y la virtud, no por el juicio de los demás. Para ellos, la verdadera libertad consistía en vivir de tal manera que tu alma no necesitara excusas ni justificaciones ni adornos. Si lo que haces solo tiene sentido cuando hay espectadores, entonces tu virtud es frágil, dependiente, superficial. Pero si actúas con rectitud aunque el mundo te dé la espalda, entonces has alcanzado un grado de autodominio y grandeza que muy pocos comprenden. Hacer lo correcto sin buscar validación externa también fortalece una relación sagrada la que tienes contigo mismo, porque puedes engañar al mundo, ocultar tus actos, adornar tus palabras, pero a ti no te puedes mentir. Tu conciencia te acompaña en cada decisión, y cuando vives en desacuerdo con tus valores, esa voz interior no calla. Puede que los demás no lo vean, pero tú sí lo sabes. Y con el tiempo esa falta de integridad se convierte en una carga pesada, difícil de llevar, imposible de ignorar. En cambio, cuando eliges la honestidad sin necesidad de reconocimiento, cuando actúas con nobleza, sin esperar recompensa, construyes una identidad sólida, auténtica. Tus decisiones dejan de estar condicionadas por la mirada ajena. Te vuelves dueño de ti mismo, y esa libertad interior, más que cualquier logro visible, es la base de una vida digna, serena, profundamente respetable. Esto no significa que debas ser perfecto. Todos fallamos, todos tenemos momentos de debilidad,
Pero cada vez que eliges el camino correcto a pesar de la tentación, cada vez que priorizas la verdad sobre la comodidad, cada vez que haces lo justo, aunque nadie lo note, estás entrenando tu carácter. Estás reforzando ese núcleo ético que los estoicos consideraban más valioso que cualquier riqueza, cualquier poder, cualquier prestigio. Imagina por un momento un mundo donde cada persona actuara con integridad, sin depender del juicio externo, donde los actos de bondad, justicia y honestidad no fueran un espectáculo sino una práctica natural. Quizá no podamos cambiar el mundo entero, pero sí podemos empezar por nuestro propio espacio, por nuestras propias elecciones, porque cada acto de coherencia, por invisible que parezca, tiene un efecto silencioso pero poderoso en quienes nos rodean, y sobre todo en quien decidimos ser. Así que la próxima vez que te enfrentes a una elección silenciosa, una que nadie sabrá, recuerda tú sí lo sabrás, y eso es suficiente, porque no se trata de parecer recto, sino de serlo. No se trata de impresionar, sino de honrar tu verdad. No se trata de actuar para los demás, sino de vivir en paz contigo mismo. En la siguiente lección, hablaremos de algo inevitable en la vida, el cambio. Veremos cómo incluso el éxito o el fracaso más rotundo es solo una estación temporal en el viaje, y por qué aprender a soltar sin aferrarnos ni a lo bueno ni a lo malo es una de las habilidades más poderosas del alma estoica. Todo es transitorio. Hay una verdad silenciosa que atraviesa toda existencia, nada permanece. Todo cambia, todo fluye, todo se transforma, y sin embargo nos aferramos. Nos aferramos al éxito como si fuera eterno, a las personas, como si nunca fueran a partir, a los momentos felices, como si pudieran congelarse en el tiempo. También nos aferramos al dolor, a la herida, al fracaso, creyendo que nos define para siempre. Pero los estoicos, con una sabiduría serena y sin adornos, nos recordaban una y otra vez: esto también pasará. Marco Aurelio, en su obra íntima y reflexiva, Meditaciones, escribió que ni la gloria ni la desgracia duran demasiado. Lo que hoy parece una cima, mañana puede convertirse en un recuerdo borroso, y lo que hoy duele profundamente con el paso del tiempo pierde su filo, su intensidad, su peso. Comprender esta naturaleza transitoria de todas las cosas no es una idea melancólica, es una vía hacia la libertad interior, porque cuando aceptas que todo cambia, que todo se mueve, que todo termina, también comprendes que no tiene sentido aferrarse ni a la euforia ni a la desesperación. El error que cometemos con frecuencia es confundir lo momentáneo con lo definitivo. Nos dejamos atrapar por la ilusión de que el éxito personal o profesional, cuando llega, es señal de que todo está bajo control. Nos sentimos invencibles, incluso merecedores de un estado perpetuo de dicha. Pero cuando ese éxito comienza a desvanecerse, porque siempre lo hace, aparece la frustración, el miedo, el vacío. Del mismo modo, cuando estamos en medio de una pérdida o de una caída, creemos que ese dolor es una condena sin salida, que la oscuridad durará para siempre. Y no es así. Lo único constante en esta vida es el cambio. Aceptar esto no significa renunciar al esfuerzo ni vivir con desapego frío. Al contrario, significa vivir con una conciencia más plena, disfrutar intensamente los momentos de luz sin intentar retenerlos con desesperación, y atravesar los momentos de sombra con la certeza de que no serán eternos. La tranquilidad surge cuando dejas de luchar contra el curso natural de la vida, cuando dejas que el río fluya sin intentar atrapar el agua entre tus dedos. No te aferres al orgullo del éxito, porque puede volverse una carga. El que se encadena a su gloria pasada deja de crecer. Se queda estancado en lo que fue, perdiendo de vista lo que aún puede ser. El reconocimiento externo, la posición alcanzada, los logros acumulados, todo eso, aunque valioso, es solo una parte del camino. No definen tu valor ni garantizan tu felicidad. Son estaciones, no el destino. Del mismo modo, no te encadenes a tus fracasos. El error cometido, el proyecto que no prosperó, la relación que terminó, nada de eso te convierte en menos, solo te enseña. Y si logras mirar el fracaso
no como una derrota, sino como un tránsito. Entonces comenzarás a ver en cada caída la semilla de algo nuevo, porque incluso el dolor más profundo, si lo abrazas con comprensión, se convierte en terreno fértil para la transformación. Todo lo que te rodea cambia las estaciones, el cuerpo, las emociones, los vínculos, las ideas, los ciclos. Resistirse a eso es alimentar la angustia. Abrazarlo, en cambio, es vivir con ligereza. Como decía Séneca, no es sabio el que llora por lo que ya no está, sino el que sabe apreciar lo que aún le queda. Saber soltar es un arte, y ese arte solo puede cultivarse cuando entiendes que cada cosa, por brillante o dolorosa que sea, tiene su tiempo, y luego se va. Observa la naturaleza. El árbol no se resiste al otoño, ni el mar se enfurece cuando cambia la marea. La vida no pide permiso para transformarse, simplemente lo hace. Y tú, al igual que todo lo que existe, estás hecho para moverte, para dejar ir, para volver a empezar. Cada cierre contiene la promesa de una apertura. Cada final trae consigo el eco de un comienzo. Y cuando aprendes a confiar en ese ritmo, a no aferrarte al momento, empiezas a vivir con una sabiduría serena, profunda y resiliente. No se trata de restarle valor a lo que vives. Al contrario, se trata de valorarlo más precisamente porque sabes que no durará para siempre. Cuando asumes que lo bello es efímero, lo saboreas con mayor intensidad. Y cuando recuerdas que el dolor también es pasajero, lo resistes con mayor fortaleza. Todo pasa. Lo bueno, lo malo, lo fácil, lo difícil. Esta verdad, lejos de entristecerte, puede liberarte. Te da permiso para vivir el presente con conciencia, sin quedarte atrapado ni en la nostalgia, ni en la anticipación. Así que la próxima vez que la vida te regale un instante de plenitud, disfrútalo sin miedo. Y cuando te enfrente a una prueba, recuérdate con firmeza, esto también pasará, porque así como el sol se oculta cada noche para volver a salir al día siguiente, tú también estás hecho para renovarte una y otra vez. En la siguiente y última lección, hablaremos de la importancia de actuar más y hablar menos, de cómo la verdadera grandeza no necesita palabras, sino coherencia. Porque en un mundo que habla sin cesar, quienes hacen sin alardear son los que realmente transforman. Menos palabras, más acción. En un mundo saturado de ruido donde todos opinan, prometen, explican y justifican, el verdadero poder reside en el silencio que actúa. Porque mientras muchos hablan de lo que harán, de lo que planean, de lo que sueñan alcanzar, son pocos los que realmente lo hacen. Pocos los que convierten sus ideas en hechos, sus principios en hábitos, sus intenciones en realidades tangibles. Y es que, como decía Epicteto con una sencillez demoledora, no hables de lo que vas a hacer, hazlo. Los estoicos comprendían que la grandeza no necesita adornos, ni declaraciones, ni testigos. Entendían que el carácter se revela no en lo que uno proclama, sino en lo que uno practica, una y otra vez, sin importar quién mire. En este sentido, el valor de una acción siempre será mayor que el de 1000 promesas, porque las promesas pueden endulzar el oído, pero solo los actos transforman el entorno, construyen confianza y dejan huella real. A veces hablamos más de la cuenta por inseguridad. Sentimos que si no explicamos nuestras intenciones, si no justificamos nuestras decisiones o si no compartimos nuestros planes, parecerá que no estamos avanzando. Pero lo cierto es que la palabra, cuando no va acompañada de acción, se debilita, se vuelve hueca. Prometer demasiado y hacer poco erosiona nuestra credibilidad ante los demás. Y lo que es más grave, ante nosotros mismos, porque también nosotros nos escuchamos. Y cuando no cumplimos lo que decimos, minamos nuestra propia confianza interna. Vivir de forma estoica es también comprometerse con una ética silenciosa. No necesito anunciar que estoy cambiando, lo demostraré con mi comportamiento. No tengo que convencer a nadie de mi disciplina. Bastará con que vean los frutos de mi constancia. No necesito defender mis valores a gritos, cuando mis decisiones reflejan sin palabras aquello en lo que creo. Ser ejemplo sin necesidad de exhibirse
Es una forma de sabiduría y también de humildad. Esto no significa que debamos callar siempre o reprimir nuestra voz, sino que aprendamos a darle a la palabra su verdadero valor, el de un puente hacia la acción, no un sustituto de ella. Hay palabras que inspiran, que curan, que elevan, pero cuando las usamos para esconder la falta de movimiento se vuelven excusas elegantes. Por eso la invitación estoica es clara: que tus palabras y tus hechos hablen el mismo idioma, que seas coherente, que digas poco, pero hagas mucho, que dejes que los resultados hablen por ti. Hay algo profundamente inspirador en quienes no necesitan anunciar sus méritos, en aquellos que trabajan con constancia, que mejoran en silencio, que hacen el bien sin buscar reconocimiento. Esas personas sin discursos grandilocuentes transmiten integridad, porque la fuerza de su presencia no reside en lo que dicen, sino en lo que emanan. Han entendido que el verdadero impacto no viene del volumen, sino del ejemplo, la acción. Además, tiene una cualidad transformadora que la palabra no puede igualar. Nos cambia desde dentro, mientras que hablar sobre un propósito puede motivarnos momentáneamente a actuar en dirección a ese propósito. Nos moldea. Cada gesto, cada decisión coherente con nuestros valores fortalece nuestra identidad. No necesitas declararte una persona disciplinada. Sé disciplinado. No proclames que serás fuerte. Enfrenta el desafío con entereza, porque al actuar te conviertes en lo que deseas ser. También hay algo de liberador en este camino. Cuando dejas de hablar tanto de tus planes y comienzas a vivirlos, desaparece la presión de la expectativa externa. Ya no necesitas aprobación, ni aplausos, ni comprensión absoluta. Haces lo que tienes que hacer porque es lo correcto, porque es lo que tú has elegido, porque estás comprometido contigo mismo. Y eso, más que cualquier discurso, es una declaración de poder interior. Recuerda, no es la promesa la que cambia el mundo, es la acción sostenida. No es el discurso lo que inspira de verdad, sino el ejemplo silencioso. No es lo que dices que harás lo que te define, sino lo que haces día tras día, aunque nadie te lo reconozca. Y cuando eliges vivir así, sin alardes, sin adornos innecesarios, te conviertes en una presencia coherente e íntegra, capaz de influir sin imponer, de liderar, sin dominar, de transformar sin ruido. Con esta última lección, cerramos un recorrido de principios estoicos que no buscan impresionarte, sino ayudarte a despertar. 12 ideas, 12 caminos para reencontrarte con lo esencial. Pero ahora lo más importante no es que las recuerdes, es que las apliques, que tomes aquello que ha resonado contigo y lo conviertas en práctica, en elección, en hábito. Porque solo al actuar el conocimiento se convierte en sabiduría. Solo al vivirlo lo interiorizas de verdad. No digas que vas a cambiar, cambia. No proclames que has despertado, vive con más conciencia. No hables de disciplina, sé constante, porque al final del día la filosofía estoica no se declama, se encarna. Y tú tienes la oportunidad desde ahora mismo de encarnarla en cada paso. Si has llegado hasta aquí, permíteme comenzar con algo que no siempre se dice, con la profundidad que merece. Gracias. Gracias por tu tiempo, por tu atención, pero sobre todo por tu voluntad de mirar hacia adentro. Vivimos en una época que nos empuja constantemente hacia lo externo, más estímulos, más velocidad, más distracciones. Y sin embargo tú elegiste detenerte, escuchar, reflexionar y permitir que estas ideas antiguas pero eternamente vivas resonaran contigo. Eso dice mucho. Eso ya es un acto de conciencia. El estoicismo no es un conjunto de frases bonitas para tiempos difíciles, es una forma de vida. Una invitación diaria a recuperar el control, a vivir con intención, a resistir sin endurecerse, a avanzar sin perderse. Si una sola de estas lecciones tocó algo dentro de ti, entonces este viaje ya ha valido la pena, porque no se trata de memorizar máximas, ni de convertirse en un sabio de biblioteca, sino de cultivar poco a poco esa serenidad fuerte que tantos desean,
y tampoco se atreven a construir. Ahora, el verdadero camino comienza contigo, con cada decisión que tomes desde hoy, con cada momento en el que elijas actuar con más firmeza, más claridad, más compasión. Tal vez no puedas cambiar el mundo entero, pero sí puedes cambiar la forma en que lo enfrentas. Y eso, créeme, ya transforma mucho. Si este contenido te ha aportado valor, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita para recibir los próximos videos y si lo sientes, compartas este material con alguien que pueda necesitarlo. Pero más allá de eso, si quieres expresar tu compromiso contigo mismo, escribe en los comentarios: elijo vivir con propósito. No es solo una frase, es una declaración, una promesa silenciosa entre tú y la persona en la que estás destinado a convertirte. Gracias de corazón. Nos vemos en el siguiente video. Pero más importante aún, nos vemos cada día que elijas vivir con sabiduría.